¿Qué tal, amigos? Bienvenidos todos. Hoy también vamos a tener una charla, una muy amena charla sobre los enigmas y aplicaciones de los números primos, de este concepto matemático que ha fascinado a los estudiosos de los números, de las matemáticas a lo largo de la historia. Voy a empezar con una pequeña introducción. Miren, los números primos, pues son aquellos que son divisibles por el uno y por sí mismos. Esa es su definición particular. Han cautivado a matemáticos durante siglos. Su aparente simplicidad esconde una complejidad profunda, revelando un mundo de enigmas que desafía nuestra comprensión y abren posibilidades fascinantes en la ciencia y la tecnología. Entonces vamos a explorar pues los principales enigmas que hay en torno a este concepto matemático y las aplicaciones precisamente que se tienen de los números primos. Entonces, acompáñenme. Muchas gracias por estar con nosotros. Miren, primero que nada vamos a definir qué son los números primos. Eh, Vamos a partir de que un número primo es un entero mayor a uno, que no es divisible por ningún otro número entero, excepto el uno y sí mismo. Por ejemplo, el 6 no es un número primo porque el 6 tiene, no solo es divisible entre el uno y entre el mismo, también es divisible entre el 3. Entonces ya ahí rompe la definición. Pero por ejemplo el 5 sí es un número primo, porque es divisible únicamente entre el mismo 5 y entre el uno. Entonces, en pocas palabras, los números primos nada más tendrán dos divisores. Esa será la característica. El 7, por ejemplo, es otro número primo, solamente es divisible entre el uno y el mismo. O sea, en este caso el 7 cumple con la característica de tener dos divisores. El 10 no es primo, porque es divisible no solo entre el uno y el mismo, sino entre el 5, y ya rompe pues la definición. También es divisible entre el 2, tiene varios divisores, entonces tener en cuenta esa definición. Como parte 2 hablamos del teorema fundamental de la aritmética, que nos dice que todo número entero mayor que uno puede ser expresado de forma única como producto o multiplicación de números primos. Quiere decir que los números primos son como los ladrillos de los números naturales, particularmente de los números compuestos. Es decir, yo puedo construir un número multiplicando números primos. Por ejemplo, el 6, pues lo puedo construir multiplicando con 3 por 2, donde 3 y 2 son números primos. El 15, ¿cómo lo construiría con números primos? Bueno, pues sería multiplicando el 5 con el 3 y ambos números, repito, el 5 y el 3, serían números primos. A eso se refiere el teorema fundamental de la aritmética, como otro concepto importante que quiero remarcar. Euclides, un matemático griego de la antigüedad, demuestra que los números primos son infinitos y lo hace con una joya del pensamiento matemático que se conoce como reducción al absurdo. Él demuestra la infinitud de este concepto matemático. Y bueno, aquí también como un punto importante está la distribución irregular. Hay un misterio en torno al comportamiento de los números primos. Uno pensaría que se podría encontrar como un modelo que predijera la aparición de un número primo en el infinito. Lamentablemente, pues, no se ha encontrado. Pareciera que los números primos se distribuirían de manera irregular y su estudiarlos, pues, hace que se haga más misterioso, más intrigante, intentar entender si existe un patrón en ellos o no. De pronto crecen como las malas hierbas, este, y susurran cierta aleatoriedad, aunque los matemáticos de todas las razas han intentado escudriñar sus secretos, se han creado algunas fórmulas, pero no en sí un patrón general que prediga el comportamiento del enésimo número primo o de la aparición de cualquier número primo. Una de las ventanas de luz que se tienen es la hipótesis de Riemann, aunque aún no es demostrada. Sin embargo, si se demuestra, pues podremos haber dado de alguna manera haber encontrado, mejor dicho, un orden de alguna manera en ellos. Pero vamos a mencionar algo más de la hipótesis de Riemann más adelante para escudriñar con más calma, con más detalle este concepto también.
¿Cuál es la historia de los números primos? Pues bueno, vamos a partir desde la antigüedad. En Grecia, los griegos, como Euclides, estudiaron los números primos y sus propiedades. Ellos establecieron las bases de la teoría de números. Posteriormente, en la época del Renacimiento, la búsqueda de números primos y la exploración de sus propiedades continuó durante esta época y hasta la era de la Ilustración. Y en el siglo XX, la teoría de números, con los primos como protagonistas, experimentó un gran avance. Pues aquí se desarrollaron nuevos métodos y conceptos. Esto es como una línea de tiempo para pues, remarcar la importancia de los números primos a lo largo de la historia, que parte desde la antigüedad, repito, desde Euclides, desde los griegos, hasta el siglo XX, donde se empiezan a detonar los primeros grandes avances sobre este concepto matemático. ¿Cuáles son una de las aplicaciones que tienen los números primos? Miren, pues tiene aplicaciones en la criptografía, perdón. La criptografía, pues podemos decir que es como una ciencia en donde el objetivo principal es cifrar una información, ¿verdad? Y entonces hay un algoritmo de clave pública, que es el algoritmo RSA. Las siglas de este nombre pues se deben a sus autores. Y lo que permite este algoritmo es la comunicación segura a través de Internet, las transacciones en línea. Y entonces este sistema pues utiliza de alguna manera el concepto de los números primos, como se basa en dos claves, una pública para cifrar y una privada para descifrar, pues aquí uno de los usos que se le han dado a los números primos es utilizar números primos muy grandes. Y factorizar un número primo o un número primo muy grande es muy complicado. Factorizar significa que lo puedas expresar, bueno, en este caso, un número, perdón, compuesto, que lo puedas factorizar en números primos es muy complicado. Factorizar sería expresar ese número como multiplicación de primos. Por ejemplo, factorizar el 10 sería pues 5 por 2, donde 5 y 2 son números primos. Pues el 10 no es nada complicado. Pero imagínense un número gigantesco de varios ceros, donde se pretenda encontrar cuáles son los factores primos, es decir, cuáles son los números primos que al multiplicar se dan esa cantidad. Eso es lo que es un reto a nivel tecnológico y por ende son utilizados en la seguridad informática. Pues son usados para proteger la información sensible, como contraseñas, transacciones financieras y datos confidenciales. Esta sería una de los grandes usos que se le dan en la actualidad. Eh, para buscar números primos, bueno, pues se tienen algoritmos. Sabemos que un algoritmo viene siendo una serie de pasos lógicos para resolver un problema u obtener un resultado. Y entonces tenemos la prueba de primalidad, donde se utilizan algoritmos para determinar si un número dado es primo o no. Uno de ellos, bueno, en este caso la criba de Eratóstenes, es un algoritmo antiguo y eficiente para encontrar todos los números primos menores que un determinado número. Aunque también hay pruebas más sofisticadas como la prueba de Miller-Rabin, es un algoritmo probabilístico que proporciona una alta probabilidad de determinar si un número es primo. O sea, no hay una fórmula, pero hay algoritmos que nos permitirían hallar números primos conforme vaya creciendo, o se vaya extendiendo, en este caso, n o el enésimo, ¿no? En este caso la lista ordenada. Bien, ¿qué enigmas o desafíos existen en torno a este concepto matemático? Pues la conjetura de Riemann, también llamada hipótesis de Riemann, fue propuesta en 1859 y esta conjetura afirma una relación entre la distribución de los números primos y la función z de Riemann. Resulta que hay una función matemática cuyo aporte corresponde a un matemático alemán de apellido Riemann, su nombre era Bernard Riemann, y hay una estrecha relación entre los números primos y esta función, entonces aún no ha sido demostrada, pero como decía al principio de la charla, si se llega a demostrar, podemos concluir de que ahí se ha encontrado una explicación al aparente patrón azaroso de los números primos. Entonces, pues todavía es la cuestión y sigue abierta. También hay otra hipótesis, la conjetura de Goldbach o hipótesis de Goldbach. Esta nos dice que todo número par mayor a 2 puede expresarse como la suma de dos números primos. Por ejemplo,
el 15, perdón, el 16, que es un número par, porque te repito, esta conjetura solamente aplicaría a los números pares. El 16, ¿cómo, cómo encontrar dos números primos que sumados me dan 16? Bueno, pues escojo el 13 y el 3. 13 más 3, 16. Entonces, esta conjetura también sigue abierta, no se ha demostrado. Hay una conjetura de Goldbach débil, le llaman, esa ya fue demostrada, pero esta en particular, demostrar que todo número par mayor a 2 puede expresarse como suma de dos números primos, aún no ha sido demostrada. El 20, a ver, si lo ponen en comentarios ustedes, ¿cómo podríamos expresarlo como suma de dos primos? O yo les daría una ayudadita, uno de ellos sería el 17, que es un número primo, más, para llegar a 20, pues el 3, ¿no? 17 más 3, 20. Entonces, parece ser, se ha calculado para bastantes cantidades, estoy hablando de millones, y se cumple, pero acuérdense que eh, para una prueba formal, pues se requiere validar para el infinito. En matemáticas es así. No, si se valida para un margen muy grande, no bastan. El infinito es inconmensurable, es inmenso y no podemos este, aseverar o afirmar rotundamente de si se cumple en un intervalo, se va a cumplir en todo. Tenemos que tener en ese sentido cuidado. Hay otra cuestión abierta que es el problema de los primos gemelos. Los primos gemelos serían números primos que tienen una distancia de 2 unidades, por ejemplo, el 3 y el 5, el 17 y el 19. Todos aquellos números primos que estén casi juntos y que nada más estén distanciados por 2 unidades, se les conoce como primos gemelos. Entonces no se sabe, para empezar, si son infinitos los primos gemelos. Y esa es también una cuestión abierta, no se ha podido demostrar. Y el último teorema de Fermat, bueno, esta conjetura afirma que no existen soluciones enteras positivas para la ecuación a elevado a la n más b elevado a la n igual a c elevado a la n, cuando n es un entero mayor que 2. Bueno, esta en particular, el último teorema de Fermat ya fue demostrado por un matemático inglés, nombre Andrew Wiles, en donde es más o menos lo que te dice es que el teorema de Pitágoras, por ejemplo, se cumple, hay una terna de tres números, o, perdón, dicho, hay una terna de números, o sea, tres números, o una tripla, como le quieran llamar, que satisface una ecuación, como lo es el teorema de Pitágoras, pero aquí la incógnita era si aumentamos la potencia, o sea, en vez de que sea al cuadrado, que sea al cubo, que sea a la cuarta, se cumpliría también, se podría encontrar soluciones, y bueno, pues Andrew Wiles demostró que no existen soluciones para esta ecuación. De alguna manera tiene que ver con los números primos porque hay cierta conexión también de alguna manera. Acuérdense que los números primos, pues como ladrillos de las matemáticas, sus cuestiones que tienen que ver con la factorización, pues los colocan en un concepto que de alguna manera en teoría de números es sí o sí trabajarlos, vincularlos. Entonces, pues bueno, ahí están las cuestiones más abiertas. Y bueno, aquí algunos patrones y conjeturas sobre los números primos. Tenemos la conjetura de Legendre. Dice que existen infinitos números primos entre los cuadrados de dos números enteros consecutivos. La conjetura de Bertrand, para cada entero n mayor que 1, siempre va a existir al menos un número primo entre n y 2n. Estas son conjeturas también, todavía no se han demostrado. Conjetura de los primos gemelos, lo que les decía, que existen infinitos números primos gemelos. Y la hipótesis de Goldbach, que también ya la mencionamos. Todo número par mayor a 2 podría expresarse como la suma de dos números primos. Bien, vamos a hablar ahora un poco sobre los números primos gigantes y su relevancia. Hablamos hace rato de la criptografía, del algoritmo RSA. Pues los números primos gigantes se utilizan en algoritmos de criptografía para crear claves de cifrado muy robustas. Ese es uno de sus usos. En el cálculo científico, los primos gigantes se utilizan en pruebas de primabilidad y en la generación de números aleatorios en simulación. Esta es una también de las aplicaciones que se tienen. Y bueno, en relación a los récords, la búsqueda de los números primos, en este caso, gigantes, es una carrera por establecer récords, impulsando la innovación en computación. Pues aquí, conforme vaya avanzando la tecnología,
La idea es encontrar el número primo más grande conocido. Y ahora con el inicio de la computación cuántica, pues hay una ventana de luz en ese sentido, de poder encontrar números primos muy grandes. ¿Qué aplicaciones emergen de los números primos? Bueno, la computación cuántica van a jugar aquí en la computación cuántica jugarán un papel clave en el desarrollo de algoritmos cuánticos por factorización. En la teoría de la información, los primos son esenciales para codificar canales y detección de errores en la transmisión de datos. Y en ciencia de materiales, los primos están relacionados con la estructura y las propiedades de ciertos materiales con aplicaciones avanzadas. También hay una aplicación, repito, en ciencia de materiales. ¿Qué podemos concluir sobre los números primos, sobre esta pequeña charla? A grandes rasgos, comentando algunas de sus cuestiones fundamentales. Pues aparentemente son simples, pero encierran una variedad de misterios. Hay problemas y desafíos muy complejos en torno a ellos. Y su estudio, pues, de alguna manera también han contribuido al desarrollo del conocimiento. Y ustedes saben que si se desarrolla el conocimiento puede surgir tecnología, herramientas para facilitar la vida del hombre. Pero también nos plantean retos intelectuales, porque el hecho de que haya cuestiones todavía abiertas sin resolver, pues es como ponernos una agenda de lo que podemos realizar en torno a ellos, ponernos y profundizar en sus secretos, adentrarnos. Puede ser un bosque difícil, pero es un bosque hermoso, porque son muchas las cuestiones que, que se desprenden de los números primos. Y bueno, pues todavía se buscan esas respuestas a esos grandes enigmas y el objetivo es descubrir y aprender y comprender más sobre el universo matemático. Eso podría ser una de nuestras conclusiones. Entonces, hay quienes en la actualidad coinciden que si hubiera un reto matemático universal en el que todos quisieran resolver, sería intentar entender el comportamiento de los números primos, o por lo menos llegar a una respuesta de si tienen una naturaleza aleatoria definitivamente o se puede encontrar un patrón que los prediga. Ese es uno de los grandes desafíos y que incluso es considerado como el santo grial de las matemáticas para muchos. Entonces, en ese sentido, pues yo daría cierre a mi charla, no sin antes invitarlos a que sigan pues observando los materiales, las charlas, las publicaciones que estamos compartiendo en nuestro canal, tanto de Facebook como de YouTube. También los invito, si no se han suscrito a mi canal de YouTube, también háganlo. Ahí estoy subiendo todo lo que también estamos compartiendo. Apóyenme en ese sentido de suscribirse. Y bueno, los dejo, les deseo gran fin de semana a todos. Pásenla muy bien. Hasta pronto.